Esto. Bien, hermanos, buenas noches, bienvenidos en este enero de 2025 a un nuevo año en las cápsulas de fe. Este es nuestro segundo año calendario, todavía no cumplimos el aniversario, pero este ya es el segundo año de calendario en que estamos con las cápsulas de fe en este esfuerzo de la parroquia de la Ascensión del Señor para la formación de nosotros como católicos adultos, ¿va? Una formación en nuestra fe. Bien, pues esta noche, ya regresando de vacaciones con todo el frío que tenemos, espero que les hayan traído muchas cosas los reyes, espero que se hayan portado muy bien, ¿va? Que les haya tocado un muñeco en la rosca y un buen chocolate. Y vamos a dar inicio este año con el tema de la infancia de Jesús en el Evangelio de San Lucas. Este interesantísimo tema, muy a propósito del tiempo litúrgico que estamos viviendo, nos lo va a impartir nuestra querida Esperanza Herrera, profesora del Colegio de Biblia. Adelante, Esperanza, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Mucho gusto para los que no nos conocíamos. Pero bueno, aquí estamos ya. Y sí, el tema de hoy es la infancia de Jesús en el Evangelio de San Lucas. El tema de la infancia de Jesús es un tema en los Evangelios que fue tardíamente escrito, porque los evangelistas procuraron siempre primero escribir acerca de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Eso era lo importante, enseñar, predicar que Jesús vive. Entonces, que Jesús vive, aunque fue muerto, resucitó. Entonces, ese es el tema que primero trataron. Posteriormente, fueron añadiendo todas esas experiencias que tuvieron viviendo con Jesús, sus enseñanzas, sus discursos, sus milagros, sus parábolas. Todo eso después es lo que escribieron. Y hasta después de muchos años fue que pensaron que era interesante, que les gustaría saber acerca de la infancia de Jesús. Estos escritos de la infancia de Jesús están únicamente en Mateo y en Lucas. Es decir, Marcos no escribe nada acerca de la infancia de Jesús y San Juan tampoco. Nada más Mateo y Lucas. Y fue incluidos estos relatos acerca de la infancia de Jesús hacia el año 80. Entonces, ya implica que hubo mucha reflexión acerca de todos esos sucesos y mucha teología. Entonces, estos relatos contienen eso, mucha teología. Son relatos en los que nos debemos de fijar en tres cosas. El momento histórico, el núcleo histórico del acontecimiento, porque el acontecimiento sucedió, fue histórico. Nació Jesús en Belén de Judea y de la Virgen María y San José fue su padre adoptivo. Eso es histórico, pero también debemos darnos cuenta de que del género literario que utilizó cada uno de los evangelistas para narrar los hechos de la infancia y también la doctrina teológica que quisieron imprimir en esos relatos, porque esos relatos no son escritos así nada más como una crónica, sino que llevan todo pues una interioridad, toda una reflexión acerca de los hechos, de los acontecimientos que relatan. Y por eso también utilizan diferentes maneras de relatarlo para poder transmitir el mensaje teológico que ellos quieren. Ahora, vamos a hablar hoy acerca de la infancia de Jesús en el Evangelio de San Lucas únicamente y solamente una parte. Pero vamos entonces, es que les di ahorita una como que introducción de la introducción y vamos primero que nada a ponernos en manos del Espíritu Santo para que nos ilumine, para poder entender el mensaje que nos da el evangelista con estos relatos de la infancia de Jesús.
Entonces, comenzamos, bueno, yo no le puedo mover, ¿verdad? Solo Sí, tú, yo le muevo, tú le esperas. mueves. La oración al Espíritu Santo. Nos Oh, ponemos en sus manos. Oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de Santo lo alto, Jesús, fuerza de lo fuente alto, de agua brotante de vida fuente de eterna, vida desciende y mora en nuestros eterna. corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre, condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Entonces, San Lucas, que es el que ahora nos interesa, ya en una cápsula posterior vamos a ver la misma infancia de Jesús, pero relatada por San Mateo, para notar las diferencias. Pero ahora es el de San Lucas. San Lucas ha dispuesto los relatos de la infancia de Jesús en dos trípticos muy bien balanceados. Bueno, San Lucas. San Lucas no era judío. San Lucas era griego, de Damasco, de Siria. Él no conoció a Jesús. Lucas, a quien conoció, fue a San Pablo. Acompañó a San Pablo desde su segundo viaje apostólico y anduvo mucho tiempo con San Pablo. Y de allí fue que aprendió de Jesús. Claro que San Lucas estudió mucho, investigó mucho acerca de Jesús. Él lo dice en el Evangelio que él investigó para poder escribir su evangelio completo, ¿verdad? No solamente la infancia. Ahora, estos trípticos, además, era muy culto, San Lucas. Entonces escribe con un griego de primera categoría y además muy bien distribuido su evangelio, muy bien organizado, todo está de primera categoría. Entonces, comienza con la infancia de Jesús, empieza su evangelio, y vuelvo a hacer la aclaración, no es lo primero que escribió, sino lo último que escribió, pero lo puso al principio, en orden, digamos, de crecimiento de Jesús. Ahora, el primer tríptico trata acerca del anuncio del nacimiento de Juan Bautista. Ese es el primer tema. El segundo es el anuncio del nacimiento de Jesús, como que Lucas va comparando lo que pasó con Juan Bautista y luego con Jesús. Y luego María visita a su prima Santa Isabel. Ese es el primer tríptico. En el segundo tríptico, a ver, otro paso. Espérame tantito porque no se deja. Ya se. Se trabó. Bueno, en el segundo tríptico, aquí está. En el segundo tríptico coloca el nacimiento y la manifestación de Juan Bautista, luego el nacimiento y manifestación de Jesús, y por último Jesús en la casa de su padre. Para nuestra cápsula de hoy, nada más vamos a ver los temas que tratan de Jesús. No vamos a ver lo de Juan Bautista, nada más los temas que tratan de Jesús. Ahora, uno más, por favor. Perdón, anda un poco lenta mi lap, permítanme. Bueno, les voy diciendo, Sí, por para favor. la Ahí está. elaboración, ahí está, para la elaboración del Evangelio de la infancia, como también para el resto de su obra, San Lucas ha investigado, él lo afirma expresamente en Lucas 1, del versículo 1 al 4. Él dice que ha investigado diligentemente todo lo que va a escribir. Ahora, pero aún él investigó, por supuesto que pensamos que con la Virgen María, pero bueno, primero vamos a hablar de esto. Investigó seguramente con San Juan. San Juan es el apóstol que se llevó a vivir consigo a la Virgen María. Entonces el apóstol Juan podía decirle muchas cosas de la Virgen María. Entonces es muy probable que de él haya aprendido mucho.
del apóstol Juan. No, no se puede creer o pensar que haya tenido informes de parte de otras personas, por ejemplo, Zacarías e Isabel, padres de San Juan Bautista, no porque ya eran muy grandes, entonces seguramente no lo vieron. Ahora, de la Virgen María, también hay dos teorías, que la Virgen María ya era muy grande como para que Lucas hubiera aprendido algo de ella, que la hubiera podido entrevistar, pero también puede ser que sí la haya visto cuando fue de viaje a Jerusalén con San Pablo, la vez que llevaron la colecta a Jerusalén. Entonces, haya habido un trato o una entrevista con la Virgen María. Pero sea como sea, aun cuando Lucas haya recibido muchos datos a lo largo de sus investigaciones, sin embargo, lo que nos ha transmitido no es el reportaje material y frío de lo dicho por testigos oculares. Les digo, no es una crónica, sino que ha hecho una reflexión personal. Es lo que él reflexionó durante mucho tiempo. Ha reelaborado los datos, ha percibido su dimensión teológica profunda y nos los ha entregado en un esquema literario que es obra suya. Es decir, todo este relato de la infancia es obra de San Lucas. Ahora, lo que sigue. Tenemos pues en Lucas capítulo 1 y 2 la reflexión teológica de un cristiano de la segunda generación. Eso de segunda generación es porque él no conoció a Jesús. Él conoció a quien conoció a Jesús. Entonces, por eso es ya de la segunda generación, cuya cristología es ya evolucionada, ya estudió, ya reflexionó, ya investigó. Por eso ya está evolucionada. A ver, el que es el otro. Vamos a comenzar con el relato de la anunciación, el anuncio de la concepción de Jesús. Este relato, para elaborar este relato de la Anunciación, Lucas seguramente se valió de relatos de la Virgen María. Tuvo que ser de la Virgen María porque son relatos íntimos, personales, únicos, que nadie podía saber más que la Virgen María. Sea como sea, ella lo transmitió para que Lucas lo escribiera, lo que Lucas escribió acerca de la anunciación, del momento del anuncio del nacimiento de Jesús. No, perdón, el anuncio de la concepción de Jesús. Bueno, aquí lo tenemos, la anunciación. Sí, está. Comienza el relato presenta la siguiente estructura. Les digo que todo está muy bien estructurado con San Lucas. Primero habla en la introducción presenta a los personajes. Luego se entabla un diálogo entre el ángel y la Virgen María, en tres interlocuciones, es decir, habla el ángel, contesta la Virgen María. Habla el ángel, contesta la Virgen María. Habla el ángel, contesta la Virgen María, tres veces. Y luego un breve epílogo cierra la narración. Entonces, comenzamos en el capítulo primero, versículo 26. Dice, en el sexto mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Bueno, sabemos que eso del sexto mes porque acaba de hablarnos de Juan el Bautista. Y entonces, cuando acaba de decir el ángel que la prima Isabel ya está en el sexto mes, y que no hay nada imposible para Dios. El, entonces es cuando viene este relato de la Anunciación, se aparece el ángel Gabriel a la Virgen María. Por eso es ese dato de al sexto mes. Ahora, la Virgen María dice a una virgen desposada con un hombre llamado José. Es al mismo tiempo virgen y al mismo tiempo desposada. Está ya prometida a José.
Pero al decir que es virgen, se prepara la idea de la afirmación de que la Virgen María es virgen. Ahora, continúa Gabriel, y entrando a donde ella estaba, le dijo el arcángel Gabriel: regocíjate, llena de gracia, el Señor está contigo. Regocíjate quiere decir alégrate, alégrate. Mm, mm. Se había mencionado en el Antiguo Testamento muchas veces esa alegría mesiánica. Alégrate, le dice a Jerusalén, Sión, le dicen los profetas, alégrate, porque Dios viene a vivir aquí, viene a estar contigo. Entonces, esa misma palabra, ese regocíjate Israel, regocíjate Jerusalén, ahora es a la Virgen María. Regocíjate, llena de gracia. Esta palabra llena de gracia es un nombre propio que le da el ángel a la Virgen. Es un nombre propio, por eso luego en el Ave María se reza: Dios te salve María, llena de gracia. No es que, bueno, sí está llena de gracia, ¿verdad? Pero es un segundo nombre, es como su apellido, María Quejaritomene, María llena de gracia, llena del favor divino. Ahora, este nombre se lo da el ángel, pero en realidad viene de Dios. Dios le da un nuevo nombre, toma posesión de ella de manera nueva y con este nombre llena de gracia le confiere una misión, le da un nuevo nombre y le confiere una misión. Luego le dice: el Señor está contigo, porque ella va a realizar una misión muy, muy especial, una vocación especial en la historia de la salvación. En María se va a cumplir la visita de Dios, esa visita esperada del Mesías, que tanto tiempo ha sido esperada, ahora llega y se le anuncia a María. Ahora, pero ella se turbó con esa palabra y se preguntaba qué significaría ese saludo. Ella expresa temor, no sabe qué está pasando, pero sí se pregunta, ¿qué querrá decirme el ángel con esto? Pero luego dice, la palabra del ángel tendrá por objeto exponer el carácter mesiánico y davídico del niño que va a ser concebido. En este momento, así que es la segunda interlocución, el ángel le dijo: no temas, María, pues has hallado gracia ante Dios. Y aquí que concebirás en el seno y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande. Le está diciendo el ángel todo lo que será Jesús. Le da 5 títulos a Jesús, 5 títulos mesiánicos, títulos de los que habla el Antiguo Testamento acerca de este personaje, el Mesías que va a venir a salvarlos. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Hijo del Altísimo, atención, le dice Hijo del Altísimo. Luego, y le dará el Señor Dios el trono de David. Ese trono de David que Dios prometió que siempre estará en un descendiente de David, siempre habrá un rey en Jerusalén descendiente de David, el Señor se lo dará a este hijo que se llamará Jesús. Y le dará el Señor Dios el trono de David, su padre, y reinará sobre la familia de Jacob. Esa familia de Jacob, pues son los israelitas. Reinará sobre la familia de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. Primero que nada le dice el ángel: María, no temas. La tranquiliza, porque María pues tiene cierto temor al ver lo que está sucediendo. Ahora, Dios tiene un especial amor y cuidado por la Virgen María. Es objeto del amor misericordioso de Dios. Y prueba de que es objeto del amor misericordioso de Dios es que ella concebirá y dará a luz un hijo. La maternidad será el signo
y la manifestación de esa predilección especial de Dios a favor de la Virgen María. Y le dice que se llamará Jesús. No dice aquí qué significa Jesús, pero Jesús quiere decir Salvador, el que salva. Ahora, hasta aquí el pensamiento de Lucas se ha mantenido en la línea de las promesas claramente formuladas por el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento espera al Mesías. Va a venir el Mesías, pero no saben cuándo. Va a venir en un futuro, pero ahora ya es inminente. Ya está anunciando el ángel que nacerá, que la Virgen María concebirá a un hijo. Ahora dijo María al ángel: ¿cómo será esto, ya que no conozco varón? Pues sí, ella no es que dude, simplemente quiere saber cómo. ¿Por qué? Pues ella no conoce varón. Y eso que está diciendo, porque no conozco varón, está diciendo, soy virgen, soy virgen. En ese momento de la encarnación del Hijo de Dios, ella es virgen. Eh, Bueno, es que ni para qué les digo, porque hay teorías o hay personas que dicen que si la Virgen se había consagrado a Dios desde antes y había decidido ser virgen para siempre. No, no, no sabemos, no sabemos, no lo dice, no lo especifica el Evangelio, pero sí sabemos que en ese momento en que la Virgen recibe el mensaje del ángel, ella es virgen, ella no conoce varón, aunque esté ya comprometida con San José. Ahora, esto es, pues sí, la forma en que San Lucas nos está abriendo la puerta para la revelación de cómo va a ser esto. Porque dice, ¿cómo será esto? Ya que no conozco varón. Ya le dijo que va a nacer, que va a tener un hijo. María era virgen. Entonces le dice el ángel, y el ángel respondiéndole le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el que va a nacer será llamado Santo, Hijo de Dios. Y he aquí que Isabel, tu pariente, ha concebido también ella un hijo en su vejez. Este mes es el sexto para la que llaman la estéril, porque nada hay imposible para Dios. El ángel le dice que esto será obra del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que vendrá sobre María y la fuerza del Altísimo lo cubrirá. La cubrirá. Son dos frases muy, muy fuertes. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien concebirá en la Virgen María. Por eso el que va a nacer será llamado Santo, porque recibirá el nombre de quien lo concibe, que es el Espíritu Santo. Y por eso dice, por eso el que ha de nacer será llamado Santo, Hijo de Dios. Antes había dicho que era Hijo del Altísimo. Ahorita dice claramente Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios, este niño que concebirá. Pues aquí lo dice, también el que va a nacer será llamado Santo Hijo de Dios. Es un título especial. Ahorita quizá todavía no diga, es hijo de Dios, hijo de la tercera persona de la Santísima Trinidad, es hijo especial de Dios, será un hijo muy especial de Dios, pero es Dios, Jesús sí sabe que es algo especial, porque este hijo de Dios es un nivel ya ontológico. Jesús es hijo de Dios, no nada más como el Mesías, no nada más el hijo preferido de Dios, no nada más el ungido de Dios, sino que es el hijo de Dios, es el engendrado, no creado de Dios. Ahora,
Y le dice, le da una prueba, la prueba de que su prima Isabel está esperando bebé. Ese signo, pues no era necesario, la Virgen no lo pedía, pero es muy típico de la Biblia que se dé un signo para completar la promesa que se está haciendo. Va a haber un signo y lo vemos en diferentes pasajes del Antiguo Testamento. Y todavía le dice, ¿acaso habrá cosa alguna imposible para Dios? Así Dios le había dicho a Abraham cuando le dijo a Abraham que iba a tener un hijo y que Abraham dijo, pero ¿cómo si mi mujer ya es viejísima y es estéril y yo también soy viejísimo? Pues Dios le dice, pues que hay algo imposible para Dios. Y ahora lo repite, ahora San Lucas utiliza esa frase para mencionarle a la Virgen María que no hay nada imposible para Dios y la prueba de que lo que le está diciendo es verdad es que su prima Isabel está esperando bebé. Ahora, la Virgen María dice, he aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. Ella no es que sea sierva en cuanto a aquella esclava, digamos, a un nivel sociológico. No, ella es sierva de Dios porque tiene confianza en Dios, porque ama a Dios y está dispuesta a hacer la voluntad de Dios. Quiere hacer lo que Dios le pide y por eso es la sierva de Dios. Y es como el siervo de Yahvé en el Antiguo Testamento que hace la voluntad de Dios. Ahora, que se haga en ella lo que el Señor quiera. Eso es lo que ella dice. Ahora, este sí de María es la expresión de un acto profundo y sublime de fe, porque tiene que creer en Dios. Es una fe ciega, maravillosa, enorme, un acto profundo y sublime de fe, la cual es entrega total y sin reservas a la voluntad divina porque se necesitó fe en la Virgen María para que esto se realizara. Y termina el relato San Lucas diciendo, y se apartó de ella el ángel. La finalidad del relato de la Anunciación ha sido declarar que Jesús es el Mesías y es el Hijo de Dios y afirmar la libre colaboración de la Virgen María mediante su consentimiento a una concepción virginal. Dios hace la labor, el Espíritu Santo es quien realiza la encarnación, sí, pero se necesitó de esa voluntad de la Virgen María, esa obediencia de la Virgen María para que se realizara la concepción virginal en María. Ahora, es que si ya son las 8:30, pues no sé cómo le voy a hacer para lo demás. Está difícil, ¿verdad? Bueno, Síguele, este, síguele. ¿Te pongo lo del nacimiento? sí, por favor. Porque ahora nos vamos a saltar la visitación de la Virgen María a su prima Isabel, nos saltamos todo lo relativo a Juan el Bautista y nos vamos hasta el nacimiento de Jesús, el nacimiento y manifestación de Jesús. Pero a ver qué decía la filmina anterior, ¿qué decía antes? Ahorita te la pongo. Bueno, ahí está. Acá. San Lucas nos presenta el hecho con todo el contenido teológico que comporta a través de un diálogo tejido a base de referencias bíblicas. El relato presenta, no, es que ya eso ya lo vimos, que es el anuncio de la Esto ya lo concepción de vimos, Jesús. así Sí. es. Entonces, perdón, sí, ya. Ahora, entonces Exactamente. el nacimiento y manifestación de Jesús, sí, se divide en 4 temas. El nacimiento de Jesús, luego el nombre de Jesús, el momento en que le ponen el nombre, luego la consagración de Jesús al Señor en el templo y luego Jesús crece. Son 4 temas. El nacimiento de Jesús. El relato del nacimiento de Jesús, que yo lo quisiera leer, pero pues no voy a poder. Nace Jesús en Belén de Judea. En Belén, ¿por qué van a Belén? Va a haber un censo, dice
el Evangelio, va a haber un censo y necesitan ir a su lugar de origen. José es de Belén, es descendiente del rey David, el rey David es de Belén. Entonces van a Belén. Se cree o se piensa, puede ser, que José era de Belén y la Virgen María era de Nazaret. Y entonces, pues es entendible que ahora que ya son, que ya se casaron y que lleva entonces a su mujer a su lugar de origen, a Belén. Entonces va José con María a Belén, a su casa, se la lleva a su casa. Y en ese trayecto, pues es cuando sucede, bueno, aprovechan lo del censo y llegando a casa de José en Belén es cuando le llega el momento del alumbramiento y nace el niño Jesús. Es de pensar que no es un portal cualquiera donde están, sino es la casa, es una casa de los familiares de José, en donde claro que también están los animales y el pesebre está seguramente allí en una pared y es el lugar pues más seguro que vio María como para poner al niño Jesús a descansar en el pesebre, en el lugar donde está la paja para que coman los animales, pero están en la casa, en una casa de los parientes de José. En, bueno, ahora, los ángeles van y anuncian a los pastores el nacimiento del niño Jesús. Jesús va y les anuncia. Y el ángel del Señor se les presentó y la gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de grande temor. Los pastores se dieron cuenta de que era un anuncio de Dios, era mucha luz. Se dieron cuenta de que era un anuncio de Dios y se llenaron de gran temor, de gran respeto. Pero el ángel les dijo, no temáis, pues he aquí que os anuncio una grande alegría que será para todo el pueblo. Os ha nacido hoy un Salvador que es Cristo Señor en la ciudad de David. Y entonces, y esto os servirá de signo. Encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Volvemos a lo del signo. El signo es costumbre en la Biblia, que siempre haya un signo para afianzar, para fortalecer lo que se está diciendo. Entonces, el signo es que encontrarán un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Los pastores que se ven envueltos en la luz de la gloria del Señor se dan cuenta de que es la presencia de Dios. Por eso dicen, déjenme ver dónde dicen. Bueno, dicen los hombres que van a Belén porque a adorar al niño, o que van a pesebre a adorar al niño, porque así lo pide Dios. Pero vemos también que al instante se reunió con el ángel una multitud del ejército celestial que alababan a Dios y decían, gloria en las alturas a Dios y sobre la tierra paz a los hombres de su complacencia. Este himno de gloria en las alturas a Dios y sobre la tierra paz a los hombres de su complacencia. Bueno, no quiere decir que sean los hombres consentidos, los de la complacencia, digamos, solamente unos cuantos. No, sino que todos son complacencia de Dios y por eso paz a todos los hombres, porque se complace Dios en darles paz a todos los hombres. Ahora, este himno, les digo, lo utiliza también San Lucas para la entrada mesiánica de Jesús a Jerusalén. Lo mismo hay de gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de su complacencia. Y sucedió que cuando los ángeles dejándolos se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros, vayamos pues hasta Belén, veamos lo que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. ¿Ve? Ellos saben que es el Señor quien se los ha manifestado, quien se los ha mostrado. Y fueron deprisa a ver al niño, se lo encontraron tal como los ángeles le habían dicho, y ellos comenzaron a platicar todo lo que les había dicho el ángel y todas sus experiencias que habían tenido.
Todo esto lo guardaba la Virgen María en su corazón y lo meditaba en su corazón. Eso de guardarlo en su corazón y meditarlo significa que la Virgen María lo comparaba con las escrituras. Él ya veía, observaba todo lo que sucedía, lo guardaba, pero también lo meditaba, lo reflexionaba respecto a todo lo que se había dicho ya acerca del Mesías, de todo lo que Dios había revelado. Y por eso, pues sí, lo que después la Virgen María pudo platicar de todos estos sucesos, pues son llenos de Dios, llenos de reflexión, llenos de la revelación de Dios. Después, cuando se cumplieron los 8 días para circuncidar a Jesús, lo circuncidaron y le pusieron por nombre Jesús. Lo relata muy brevemente Lucas. Le pusieron por nombre Jesús, que es el nombre que le había dicho el ángel. Después llevaron a consagrar al niño Jesús al templo. Era obligación llevar al niño al templo y consagrarlo a Dios. Se llevaba al primogénito siempre a consagrarlo a Dios, pero también se llevaba se debía purificar la mamá. La mamá llevaba entonces 2 tortolitas para ofrecerlas en el templo como purificación, porque ya habían pasado sus 40 días de haber tenido a su bebé hombre. Si hubiera sido mujer, hubieran sido 80 días, pero siendo hombre, a los 40 días. Entonces, la Virgen María mm, fue purificada, llevó sus tortolitas y llevó a consagrar al niño Jesús. Era necesario, Dios lo había pedido, que el primogénito se le consagrara a él, pero también en el Levítico dice que se podía rescatar al niño que se llevaba a consagrar a Dios, podía ser rescatado mediante 5 ciclos de plata. Y aquí San Lucas no nos dice que San José haya dado ningunas monedas, pero lo más seguro es que sí las haya dado. Pero San Lucas lo que nos quiere decir es que Jesús, al no ser rescatado dando esas monedas, es decir, al dejarlo en blanco, que no dijo ni que sí ni que no, quiere decir que Jesús es el consagrado a Dios, el no rescatado, el consagrado a Dios para siempre, dedicado a Dios, para Dios, de Dios, posesión de Dios. Ahora, allí es donde se encuentra, bueno, pero es que ya se acabó la clase. Quedan Entonces, 5 minutos. bueno, es que ahí es donde encuentran a Simeón y a la profetisa Ana. Los dos eran profetas. Simeón y la profetisa Ana eran profetas. Es de entenderse que si hubo tantos profetas en el Antiguo Testamento para anunciar la venida del Mesías, va a venir el Mesías y vendrá el Mesías y Dios mandará el Mesías, es de esperar que ya que llegue el Mesías, haya profetas que anuncien, ya llegó, ya está aquí. Entonces son ellos Simeón y Ana. Simeón le había revelado el Espíritu Santo que iba a conocer al Mesías y que no iba a morir hasta que lo conociera. Entonces Simeón, llevado por el Espíritu Santo al templo, se da cuenta que Jesús es ese niño, es el Mesías, es la luz del mundo, la luz de las naciones. Él es el Mesías de Dios, es el ungido de Dios, es decir, es el separado para Dios, es el rey consagrado para llevar a cabo la misión de salvar a su pueblo. Y Simeón bendice a Dios porque le dio esa oportunidad. Es la luz que ilumina todas las naciones. Y la profetisa Ana interviene alabando a Dios y platicándole a toda la gente que Jesús es el Mesías, que llegó el Mesías, que todos esperaban la redención de Jerusalén y ya había llegado la redención a Jerusalén. Llegó el Mesías y llegó a Jerusalén, también eso es interesante mencionar. Siempre se habla de que la redención llegó a Jerusalén.
Se habla de Jerusalén porque de Jerusalén parte la iglesia, de Jerusalén parte la redención. En Jerusalén es donde Jesús muere, en Jerusalén es donde Jesús resucita. Y entonces las escrituras siempre hablan de que la salvación parte de Jerusalén. Y por último, en este último minuto, Jesús en la casa de su padre. Jesús a los 12 años, bueno, todos los años van a la fiesta de la Pascua a Jerusalén, San José, la Virgen María y el niño Jesús. Pero cuando cumple 12 años, resulta que el niño Jesús se pierde en Jerusalén, se queda en Jerusalén mientras los papás se regresan. Es de pensarse que en esta ocasión es cuando Jesús, porque a los 12 años es cuando se alcanza la madurez religiosa entre los judíos, que había ido a su bar mitzvah, o sea, su ceremonia de, pues sí, de entrar a ser ya un adulto en la fe. Y en esa ocasión él se queda en Jerusalén. La Virgen María y San José se dan cuenta de que no va en la caravana y regresan por él. Y le dice, la Virgen María le dice, porque eso es lo importante de todo el relato, no tanto que Jesús está hablando con los sacerdotes y que todo lo que él pregunta y dice y comenta los tiene asombrados, sino lo importante es lo que le contesta a la Virgen María, porque la Virgen María le dice, hijo, tu padre y yo, tu padre, San José, te estamos buscando. ¿Por qué nos haces esto? Y Jesús le dice, ¿qué no sabes que yo debo estar en la casa de mi padre? Jesús nos muestra en ese momento que Jesús tiene conciencia de que su Padre es Dios, de que Él es hijo de Dios. Y por eso tiene que estar en la casa de su Padre. En algunas traducciones dice en las cosas de mi Padre, pero en fin, es la casa de su Padre. Pero lo que nos quiere decir es asegurar que Jesús sabe, es decir, que siendo no, ¿dónde está? La cumbre de este episodio es esa palabra con la que responde Jesús. Dice, ah, fíjense, está José, porque José llega junto con la Virgen María. Y sin embargo, Jesús afirma que él guarda con Dios relaciones filiales excepcionales. Desde que Jesús comienza a usar su inteligencia humana, tiene conciencia y experiencia de ser el Hijo de Dios en sentido estricto. Y es una obligación divina para él estar en el templo, que es la casa de su Padre. Entonces, ya no son los ángeles los que dan testimonio de que él es hijo de Dios, ya no es personas inspiradas por el Espíritu Santo que dicen que él es hijo de Dios, ya lo dice él mismo. Jesús lo dice, es hijo de Dios. Él es el que nos dice que él es el hijo de Dios. Ahora, San José y la Virgen María no entendieron esas palabras, no entendieron, por supuesto, era algo fuera de su capacidad, pero todo lo guardaba la Virgen María en su corazón. Y dice, por último, siendo Jesús el Hijo de Dios, sin embargo, ha tomado una naturaleza humana como la nuestra y crece y se desarrolla ante Dios y ante los hombres a la manera humana, porque dice que regresó con ellos a Nazaret y crecía en estatura, en sabiduría y en gracia de Dios. En fin, corre y corre, pero ya terminamos. La infancia de Jesús en el Evangelio de San Lucas. Prometo hacer un resumen Muy mejor bien. cuando No, 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 hablemos está muy de la bien. infancia de Jesús en el Evangelio de San Mateo para que no tenga yo que correr tanto al final. Muy bien, Gracias, Don. pues, muchas Muchas gracias, gracias. Esperanza, excelente tu Excelente. exposición, muy bien Sí, muchas documentada, gracias. Muy muy bien bonita. Muchas Y ojalá gracias. documentada, que sí muy les haya bonito y llegado al sobre todo muy, corazón. muy oportuna para el tiempo litúrgico que estamos viviendo, hablar de la infancia del Señor, que es uno de los misterios, uno de los temas que a veces no hay
tanta información, no conocemos tanto. Muchas gracias, Esperanza. Quiero aprovechar también para esta noche darles bienvenida a algunos hermanos que se integran. Quiero darle la bienvenida a esta comunidad a Alejandra Gutiérrez, que ya tiene algunas sesiones con nosotros. Bienvenida, Alejandra, que ha seguido, ¿sí? Tenemos también aquí algunas Gracias. personitas nuevas, Lucina, bienvenida, etcétera. Ana, bienvenida también. También le doy la bienvenida a un muy buen amigo mío de muchos años, Fernando Cabrera, que nos acompaña esta noche y espero que le haya gustado y nos acompañe y nos siga acompañando en estas cápsulas cada martes. Bueno, pues un abrazo a todos, queridos hermanos. Nos vemos el próximo martes, donde vamos a tener un tema de liturgia. Vamos a hablar del jubileo. ¿Qué es el jubileo? Este año, la iglesia está en el jubileo del 2025. Para muchos de nosotros nos ha tomado así como que, ¿qué es un jubileo? ¿Sí? Se ha hablado mucho de eso, etcétera. Entonces vamos a ver, ¿qué es un jubileo y especialmente en qué consiste este jubileo del 2025? ¿En qué consiste todo esto de abrir la puerta, pasar la puerta? Vaya, todo esto, ¿en qué consiste? Creo que es muy importante que lo conozcamos, hermanos, para que lo podamos vivir. Para que podamos vivir ese jubileo. Mal podemos vivir algo que no comprendemos bien. Pues bien, hermanos, un abrazo a todos y nos estamos viendo el próximo martes. Gracias. En el nombre Muchas del gracias. Padre, del Hijo, Gracias, buenas noches. Buenas noches, gracias. Hasta Bonita luego. noche, que Dios los Año. bendiga a todos. Gracias. A todos. Gracias. Dios. Bye. Gracias, igualmente. Hasta luego.